Buenos días. Vamos a hablar acerca de lo que viene a ser la flotación en sí. ¿Qué cosa representa para nosotros la flotación? Bueno, simplemente nosotros vamos a definir flotación a aquel estado del cuerpo en el cual se va a encontrar en reposo y solo estaría en contacto con fluidos, más no puede estar, por ejemplo, en contacto con la parte inferior del recipiente, sino solamente en contacto con el fluido. A eso nosotros llamaremos flotación. Pero obviamente esto de acá sugiere de un previo estudio que es muy importante. Claro que sí. Entonces para ello primero vamos a definir lo que es la flotación. ¿Ya? Diremos entonces, un cuerpo está en flotación siempre y cuando esté en contacto solo con fluidos. Muy bien. Otro detalle que también es muy importante con respecto a lo que es la flotación es que el peso del líquido desalojado es equivalente en este caso a el peso del cuerpo. Es lo que podemos decir en este caso. Entonces, diremos el peso del líquido desalojado es equivalente al peso del cuerpo. Muy importante también por si acaso. O sea, profe, quiere decir que usted está diciendo que el peso del líquido desalojado es equivalente al peso del cuerpo. Por supuesto que te lo afirmo. Eso es lo que va a ocurrir siempre en una flotación. Muy bien. Llamaremos, ya que nosotros ya hemos hablado acerca de lo que es el centro de gravedad, hablemos acerca del centro de flotación. Diremos entonces centro de flotación. Profe, ¿qué cosa es el centro de flotación? Mira esto, ¿no? C.F. El centro de flotación no es nada más ni nada menos que simplemente el centro de gravedad de la parte sumergida. Diremos entonces el centro de flotación es el centro de gravedad de la parte sumergida. Así es. Entonces, así es como veremos nosotros lo que vendría a ser el previo concepto de lo que es el centro de flotación. Ahora, el empuje obviamente parte del centro de flotación, o sea, es el punto de origen del empuje hidrostático, el centro de flotación. Entonces diremos, es el punto de aplicación del empuje hidrostático. También muy importante e interesante hablar de eso, ¿no? De que es el punto de aplicación del empuje hidrostático, tal y como podemos observar. Claro, calcular el centro de flotación es lo mismo a calcular
el centro de gravedad de la parte sumergida, o sea, de la parte del cuerpo sumergido. Entonces, para eso te vas a basar a las leyes físicas que nos dan obviamente esa opción de poder hallar el centro de flotación de cada uno de los casos establecidos, por si acaso. Ejemplos donde vamos a calcular, o bueno, vamos a ver dónde se ubicaría el centro de flotación en cada uno de los casos. Por ejemplo, veamos en un cilindro. Cuando un cilindro se encuentra sumergido sobre un líquido, entonces la forma de ubicar, en este caso, el centro de flotación es bastante sencillo. Simplemente la sección transversal de esta figura, que es un rectángulo, lo que vas a hacer es trazarle las dos diagonales. Claro que sí. Entonces, ese punto que tú estás viendo de corte de las dos diagonales representaría para mí el centro de flotación. Claro, entonces este sería el centro, o sea, el centro de flotación. Aquí es donde actuaría, como es lógico, el empuje hidrostático. Claro. O sea, aquí estaría actuando dicho empuje. Segundo caso, el caso de una barra, por ejemplo. En este caso, nosotros veremos de que de acuerdo a la longitud sumergida, el centro de flotación se va a ubicar en el punto medio de la longitud sumergida. O sea, ¿cómo es eso, profe? Mira, ¿no? Claro, por ejemplo, si este acá es A y este acá es A, ¿no? Porque son partes iguales. Este punto sería el centro de flotación, o sea, el punto medio de la longitud sumergida. Muy bien. Y acá es donde actuará el empuje hidrostático. Saber esto es muy importante porque, por ejemplo, en el tema de momento de fuerza puedes aplicarlo fácilmente, ¿no? Para saber dónde se aplicaría el empuje hidrostático en este caso. O, por ejemplo, en el popular cono, ¿no? Profe, ¿cómo es eso? Bueno, lo que vas a hacer es trazar su altura, la altura del cono, muy bien, claro que sí, ahí está, esta sección axial que tú estás observando. Entonces, más o menos por aquí se encontraría el centro de flotación, claro que sí. Ahora, ese centro de flotación con respecto a las alturas, mira, vamos a colocar acá para que me puedas entender fácil y sencillamente, con respecto a las alturas parciales y la altura total. Pero ojo, solamente estamos hablando de la parte sumergida, por si acaso. Mucho cuidado con eso, con malinterpretar esta parte, ¿no? Claro. A ver, si la parte sumergida tiene una altura h, entonces de aquí al centro de flotación sería h sobre 4. O sea, la cuarta parte de la altura total. ¿Te das cuenta, sí o no? Es importante esa parte, ¿ya? Por si acaso. La cuarta parte de la altura total, pero solamente hablamos de la parte sumergida, por si acaso, del cono. Correspondería al centro de flotación. Muy bien. Acá también de la misma manera. Vamos a ver que si trazamos el diámetro, pero un diámetro que sea perpendicular a esta línea, en el caso de una esfera, ¿no? El centro de flotación más o menos se encontraría en esta parte, en esa misma línea de la esfera, por si acaso. ¿Ya? Entonces, nosotros ya estamos observando, así es como tú tendrías que determinar el centro de flotación, por si acaso, ¿ya? Entonces ya tienes casos notables en los cuales tú vas a poder calcular el centro de flotación y para cualquier otro problema, para que no tengas ninguna duda, ningún problema. Ahora, vamos a ver que el centro de flotación no coincide con el centro de gravedad, pero hay algunas veces en las cuales coincide. ¿Te imaginarás cuándo será la vez que coincida? Claro, cuando, vamos a poner por acá, observación, cuando el cuerpo esté totalmente sumergido, por supuesto. Diremos entonces, si el cuerpo está totalmente sumergido, pero en flotación obviamente, ¿no? En
el centro de flotación sería el centro de gravedad. El centro de flotación correspondería entonces a ser el centro de gravedad si el cuerpo está totalmente sumergido, tal y como lo estamos observando ahí, ¿no? Por eso que es bastante importante estos detalles que te estoy dando, esos tips que son obviamente básicos, que tú lo sepas, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, entonces así es como se debe hacer esto.